Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer nuevamente la segunda entrega de los contenidos realizados en el segundo encuentro sincrónico de esta capacitación virtual sobre recursos en red. Nosotros veníamos trabajando en el primer encuentro, desarrollamos la idea del modelo de comunicación, ese modelo de comunicación tradicional que establecía al emisor como dominante de la escena, al mensaje y al receptor como un actor pasivo dentro de este modelo. Y pudimos comprender que a lo largo del tiempo, en estos procesos de cambio y transformación desde la tecnología de la comunicación, hoy cada emisor tiene múltiples mensajes y cada receptor recibe múltiples mensajes de diversos emisores, lo que hace que el modelo de comunicación tradicional haya entrado en una especie de crisis, en un colapso, y es necesario redefinirnos. El modelo del aula tradicional está esquematizado en este mismo modelo de comunicación en el antiguo, en el emisor, mensaje, receptor, con el emisor como dueño, sugerente, fuerte del mensaje, como protagonista de la construcción del mensaje, y el receptor como un receptor pasivo. Y hoy en nuestro aula también entra en crisis porque está en este contexto de cambios en los modelos de comprender la comunicación. En este momento en el que nosotros tenemos que de alguna forma apurar el vuelco del aula tradicional a formatos virtuales, uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es comprendernos partes del proceso. Serres hablaba de una revolución de los procesos cognitivos de la humanidad. Y Serres, el filósofo francés, a aquellos que no pudieron ver el video se los recomiendo verlo, disponerse de una hora de tiempo con la lucidez suficiente como para poder disfrutarlo, ¿sí? La tranquilidad suficiente para poder disfrutarlo. Serres hablaba de las revoluciones del conocimiento en la humanidad y decía que la primera revolución del conocimiento había sido cuando el hombre pudo volcar sus ideas, lo que tenía dentro de su cerebro, en la oralidad, y de esa forma poder compartir y retroalimentarse de las abstracciones de otros individuos. El segundo gran cisma en las formas de aprender fue la escritura, primero con los grafismos y después con la escritura alfabética, porque de esa forma el contenido, la abstracción, el mensaje, no quedaba solamente en el individuo, sino que el individuo podía proyectarlo y materializarla más allá de su propia existencia. Esto permitió el nacimiento de las grandes civilizaciones, el nacimiento de la norma que nos compone a todos, más allá de la influencia de un líder específico. Y una gran revolución en el conocimiento y en la humanidad. La otra transformación, la otra revolución del conocimiento que habla Serres era la imprenta, porque de esa forma el conocimiento escrito no quedaba en el reducto de aquellos que tenían la potestad, el conocimiento y la habilidad de la escritura y de la lectura, sino que la imprenta vino a democratizar de una forma impresionante el acceso al conocimiento. Y hoy vivimos en una cuarta revolución que es esta del territorio digital. En el territorio digital donde todo el conocimiento parece ser que, o gran parte del universo del conocimiento, lo tenemos a la altura de la mano. Y hay un ejercicio de la transmisión del conocimiento que debe ser distinta. En esto uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como docentes es que formamos parte de este momento histórico, ¿sí?, en el desarrollo de la humanidad, donde vivimos una revolución, según lo que dice Serres, vivimos esta revolución del conocimiento. Vivimos y nos tenemos que sentir parte y actores en esta situación. Y otra de las cosas que plantea Serres, que es muy importante, es la redimensión del tiempo en la era digital y el territorio
en la era digital. Así que son grandes desafíos que nosotros tenemos que asumir en este tiempo que nos toca vivir. Por otra parte, nosotros tenemos que empezar a comprender esto que dice Serres o empezar a aplicarlo en nuestras prácticas cotidianas. Él habla de la tecnología que viene a reemplazar algunas de las cosas algunas de las acciones que esencialmente hacía nuestro cuerpo. Entonces habla del ejemplo, que es muy, muy didáctico, muy, muy concreto. Habla del ejemplo del mazo, que vino a reemplazar, en algún momento de la historia de la humanidad, vino a reemplazar a la mano y el brazo. Con el mazo, el hombre primitivo logró defenderse, logró cazar, logró alimentarse, logró procesar las comidas, achicar las comidas para poder consumirlas. Y con la adquisición del mazo, el hombre perdió. ¿Qué perdió? Y perdió fuerza en la mano, porque dejó de utilizar la mano como elemento de golpe, porque tenía la herramienta tecnológica, entonces perdió fuerza, perdió la capacidad de sus garras, perdió el recurso tan genuino que era, tan animal que era del brazo como un elemento de golpe. Sin embargo, la mano ganó algo que es insustituible para el ser humano, como la motricidad fina. La motricidad fina, en el desarrollo de la historia de la humanidad, permitió la inventiva del hombre, proyectar eso que tenían ideas en la motricidad fina y generar nuevas herramientas y nuevos procesos tecnológicos impensados, ¿sí?, en algunos momentos de la historia. Entonces, el hecho de haber perdido una capacidad, ¿sí?, de haber perdido la fuerza en la mano, haber perdido la capacidad de desgarre, etcétera, 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 no significó un desdén, sino por el contrario, significó una transformación para poder ganar nuevas habilidades. En esto, Serres, llevándolo al plano estrictamente de los procesos cognitivos, habla de la memoria y dice que al momento de que el hombre asume la oralidad como forma de comunicar, la memoria era esencial, ¿sí? Cuando se pasa a los grafismos, el hombre empieza a descargar parte de esos contenidos que transmitía desde la oralidad, los pasa a descargar y quedan plasmados. Entonces la memoria pierde un grado. ¿Por qué? Y porque las cosas que tenía en la cabeza ya estaban plasmadas en un lugar. No era necesario memorizar todo. Pero en la medida que pasa el tiempo y las herramientas de la comunicación se van desarrollando, la memoria va perdiendo espacio. Ahora, perder memoria, según lo que dice Serres, no es un desapego total y una pérdida en el proceso cognitivo, sino que por el contrario, lo que nos permite es liberar espacio, para decirlo en criollo, en nuestra cabeza para poder desarrollar otros procesos que son creativos. Él dice en un momento de su video, estamos condenados a ser inteligentes. En realidad, lo que nos está incentivando, a lo que nos está incentivando Serres, es a decir, bueno, ya no necesito tanto la memoria porque los contenidos, la información cruda, la información la tengo almacenada. La capacidad de almacenamiento de un procesador es impensable, inimaginable la cantidad de capacidad de almacenamiento que tenemos en la red, el volumen de información que hay en la red. Es impensable que uno pueda tener en su memoria esa cantidad de información. Entonces, no tener que ejercitar tanto la memoria nos permite desarrollar otros procesos. Y esto es un gran desafío para nosotros en el aula, porque nuestro modelo, nuestros mandatos pedagógicos, tienen la memoria como un eje central, ¿sí? A mí me enseñaron así y creo que a muchos de los que estamos en este taller también. Entonces, es interesante asumir el desafío de que la memoria, si bien es un elemento importante, nadie dice que no, ¿sí? Es un elemento importante dentro de nuestro trabajo áulico e inclusive dentro de nuestro proceso de evaluación, pero no es esencialmente
el eje de la evaluación, sino que nosotros tenemos hoy el desafío de trabajar sobre los procesos creativos para que el aprendizaje sea realmente significativo y no que sea repetir de memoria un discurso, porque en definitiva ese contenido, esa información que nosotros estamos exigiendo al alumno que aprenda de memoria, el día de mañana lo tiene a un clic en el celular en su bolsillo. Nosotros quizás en este punto nos debamos, porque la situación amerita a ello, y creo que nuestros alumnos nos lo exigen y a nosotros nos sucede todos los días, replantearnos como un gran desafío. ¿Sí? ¿Qué enseñamos? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Cómo abordamos la currícula que nos propone el sistema educativo? ¿Cuál es la manera que nosotros estamos transmitiendo esa información para que el proceso sea realmente significativo y genere una transformación en nuestro alumno? ¿Para qué enseñamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra educación? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos cuando nos ponemos frente al aula, ya sea física o sea virtual, con nuestros alumnos? ¿Cómo enseñamos? ¿Cuáles son los procesos, los recursos? ¿Cuáles son las formas que nosotros utilizamos? ¿Y a quiénes enseñamos? Si realmente estamos pensando en ese sujeto, ¿sí?, que es el destino de nuestro ejercicio, de nuestro trabajo. En todo este contexto, muchas veces nos sucede en estos momentos de transformación, de cambio, que nos sucede que pareciera que se nos viene el mundo encima y que el recurso tecnológico viene a invadirnos, porque en definitiva tenemos construcciones que son bastante rígidas y en esas construcciones estamos sólidos o cómodos. Y en este momento de cisma de la transmisión de la información, es como que nosotros nos sentimos invadidos, pareciera que la ola nos va a tapar. Y por el contrario, yo estoy convencido de que los recursos tecnológicos en este entorno nuevo, transformador de la era digital, vienen a facilitarnos la tarea. Si nosotros podemos asumir estos recursos, esta nueva dimensión, esta nueva forma de dimensionar tiempo y espacio, estas nuevas herramientas que tenemos para diversificar los distintos canales para abordar el contenido dentro del aula, tienen que venir para auxiliarnos, para que el proceso sea realmente significativo y no para inundarnos, ¿sí?, y sentirnos ahogados en este momento que pareciera que no encontramos la salida. Ese también es un gran desafío. Muchas veces nosotros queremos forzar el modelo del aula tradicional, ese que fue diseñado en 1880, el modelo del 1900, queremos forzar ese modelo del aula tradicional en esta virtualidad. Y va a ser muy difícil lograr eso. Y si nosotros tenemos esa pretensión de forzar el modelo del aula tradicional, que es el que tenemos nosotros por mandato y por tradición, ¿sí?, y seguramente la ola de la tecnología nos va a tapar. Sin embargo, si nosotros podemos identificarnos nosotros como parte de este proceso e identificar los nuevos canales, los nuevos soportes, los nuevos recursos, ¿sí?, y poder romper la hegemonía del modelo del aula tradicional, seguramente nosotros vamos a poder tener una mayor facilidad del acceso, inclusive del acceso y la devolución de parte del alumno, que va a entender que estamos hablando un idioma que le es más cercano. Esto no significa que el aula tiene que ser esencialmente un espacio de entretenimiento. No, no. Eso es una falsa disyuntiva. La formalidad en la transmisión del conocimiento no está dada por el soporte, sino por la manera que tenemos de encriptar la información, de generar estos nuevos códigos. El aula tradicional, el aula del 1890, del 1860, del 1900, el aula nuestro aula, estuvo pensada en su momento como constructora de ciudadanía. Y si nosotros pensamos específicamente en la historia argentina, en la historia de la escuela y en la historia de Argentina, vamos a comprender muy bien esencialmente cómo es esto de que el aula estaba pensada para una construcción de ciudadanías. Imagínense, vamos a ir a un ejemplo concreto que está fuera del aula, pero para que podamos comprender.
lo que sucedía en Comodoro en el surgimiento de YPF. Mosconi tuvo que hacer una disposición para prohibir que en las asambleas de YPF se hablara otro idioma que no fuera el castellano. Entonces, si nosotros podemos traspolar las ideas y poder ver, hacer un corte en la sociedad de aquel entonces, ¿sí? En una ciudad cosmopolita como Comodoro, que estaba naciendo, surgiendo, creciendo de una forma impresionante, con el nacimiento de YPF, principio del siglo XX, que quien tenía en sus manos la conducción de YPF deba haber hecho una disposición para prohibir que no se hablara en otro idioma que no fuera el castellano dentro de las asambleas de YPF. Estamos hablando de una sociedad conformada por distintas nacionalidades, por distintas culturas, por distintos intereses, distintas ideologías, y la escuela en este proceso, la escuela vino a auxiliar en esta necesidad muy profunda que tenía el Estado argentino de construir ciudadanía. El objetivo final de la educación era construir ciudadanía, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que ese aula tradicional estaba desarrollada de este paradigma, y quizás nosotros tenemos que replantear hoy a ver cuál es el objetivo esencial que tiene nuestro aula. No es casual para nada que los tiempos sean tan estrictos en la escuela, no es casual la posición de los alumnos, no es casual la posición del docente, no es casual la posición de las pizarras, no es casual las maneras que tenemos inclusive como docentes de pararnos frente a nuestros alumnos. En esta disposición que está muy marcada por el modelo de comunicación del emisor como dueño del mensaje y receptor, el receptor pasivo, está en este trasfondo, está esta necesidad del aula como constructora de ciudadanía en el surgimiento de la educación moderna y fundamentalmente anclado esto en la historia de la educación en Argentina. Yo creo que es un gran desafío que nosotros tenemos hoy en este 2020 de identificar que nuestro aula actual debe formar desde las potencialidades del alumno. Así como Serres decía que la tecnología venía a marcarnos las pérdidas, pero en esas pérdidas las transformaciones y las superaciones del ser humano, exactamente lo mismo traducido en nuestro aula, en nuestra cotidianidad del aula. Estamos en un mandato, nosotros tenemos el mandato del aula tradicional que nos impone este mandato la memoria y los procesos mecánicos para apropiación del conocimiento. Y salimos a competir en esta capacidad de memoria y el proceso mecánico del conocimiento con algo que la verdad que no tenemos herramientas para competir, que es el mundo digital. La capacidad de procesamiento y de memoria que tiene una computadora o inclusive un celular, ¿sí? Está muy lejos de nuestra limitada capacidad humana. La capacidad de encriptar información, de encapsular información físicamente de un procesador y mucho más de la red, la capacidad de depositar información en la red y en un acceso directo e inmediato que tenemos ahí y la capacidad que tiene un ordenador, cualquier ordenador, de procesar mecánicamente cualquier información es mucho mayor a la que tiene cualquier individuo. Por eso nosotros deberíamos formar desde las otras capacidades, desde la capacidad inventiva, desde la creatividad, desde el desarrollo significativo de la apropiación de los conocimientos, y no solamente desde el ejercicio mecánico de incorporación de contenidos. Tenemos que abordar una nueva conceptualización en este mismo proceso, una nueva conceptualización del territorio y de las temporalidades, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a pensarnos en el territorio desde una concepción cartesiana.
desde los filósofos griegos se hablaba de la medición del espacio y cómo influye la medición del espacio en la concepción del individuo. Nosotros somos individuos en función de un espacio, de un determinado espacio, y nos entendemos como tal. Entendemos nuestro espacio personal, nuestro espacio interpersonal, nuestros derechos sobre el espacio están muy marcados inclusive por la ley, ¿sí? Pero dentro del territorio digital, la conceptualización del espacio es distinta, ¿sí? Es distinta. Nosotros podemos estar en un mismo ámbito, ¿sí? Pero en una misma mesa, y cada uno estar en espacios distintos, intercambiando un juego con personas de otra provincia o de otra nación, intercambiando un mensaje con un amigo que está en otro lugar, ¿sí? O inclusive riéndonos de un mismo chiste todos juntos, pero dentro del ámbito digital. Entonces, esta transmutación que tenemos en el lugar de transmisión de contenidos nos impone a nosotros una nueva manera de concebir el territorio en el ámbito digital, pero también el tiempo en el ámbito digital. Y también esta nueva forma de dimensionar espacio y tiempo habla de una manera distinta, por lo menos, una manera distinta de asumir los vínculos. Y nosotros tenemos que establecer un vínculo con nuestro alumno. Bueno, lo que nos sucede hoy en día es que tenemos que asumir ese desafío de repensar nuestra aula en un nuevo territorio y en una nueva dimensión del tiempo. Y para cerrar este bloque de conceptualizaciones, este primer bloque del segundo encuentro sincrónico, les quiero contar una anécdota. El otro día estuve conversando con un exalumno, ¿sí? Un exalumno que todavía está dentro del sistema educativo. Y él me decía, dice, profe, yo tengo 3 materias. Digo, ¿cómo 3 materias? No, ¿tenés muchas materias? No, tengo 3 materias. Tengo inglés, tengo matemática y tengo lengua. Y me dejó pensando, entonces volví a insistir y le digo, no, ¿cómo tenés 3 materias? Tenés un montón de materias. Dice, no, está bien, lo que me pasa es lo siguiente, me dice el exalumno. Me dice, yo tengo inglés porque la profe de inglés nos permite trabajar de una manera distinta, ingresar a distintas páginas, poder traducirlas, poder comprender, escuchar. Entonces yo me encuentro en inglés e inclusive me da ganas de estudiar inglés porque me saca del lugar cómodo. Ajá. Matemática, dice, matemática tiene una manera muy interesante la profesora de matemática de llevarnos esas abstracciones de las cuentas a cuestiones que son muy prácticas. Pero bueno, está bien, es un recurso de la docente. Dice, ¿y el resto de las materias? Dice, no, el resto de las materias tengo interpretación de texto. Entonces, quizás en este análisis crítico que tiene un alumno, un adolescente, frente al aula, nosotros podríamos identificar algunas de las falencias que nos tocan como profes. Si en nuestras prácticas docentes estamos solamente en este entorno virtual, solamente pasando un texto para que sea análisis de texto, para cumplir con el momento y cumplir con la transmisión de los contenidos, ¿sí? Es un gran desafío porque si nosotros hacemos eso, no estamos ejerciendo realmente la docencia en el entorno virtual. Simplemente estamos pasando texto y haciendo preguntas. Y lo único que estamos estimulando es a la interpretación de textos. Y le estaríamos dando la razón a este alumno que dice, yo tengo solamente 3 materias porque el resto de las materias se transformaron solamente en lengua porque lo único que tengo que hacer es análisis de texto. Yo no digo que el análisis de texto no sea importante. Yo creo que el proceso de la abstracción y la estimulación de los resortes cognitivos que tenemos a través de la lectura y el análisis comprensivo de la lectura es fundamental, ¿sí? Es esencial, es un ejercicio muy importante para el crecimiento del individuo. Pero el problema es cuando nosotros transformamos esa herramienta, ¿sí?, en la única herramienta, ¿sí? Tenemos que aprender a diversificar el campo
para que el ejercicio de nuestra docencia sea realmente significativo en nuestro alumno.